Buenas noches. Como lo anuncia precisamente la miniatura, hoy vamos a hablar de los chamanes de México y del capítulo 3 de Jacobo Greenberg, Doña María Sabina de Huautla. Ahorita les explico por qué estamos hablando de este tema. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿y por qué está hablando de María Sabina si estábamos en textos de Alfonso Caso, de León Portilla y de otros temas? Pues porque precisamente la cultura ancestral se heredó en tiempos más actuales, aunque ella no está en este plano, ni él no sabemos, el autor de este libro, como Greenberg, pues precisamente él estaba en esa indagatoria a partir pues de su propia profesión, de sus investigaciones, desde el área científica se puede llamar, pero estaba indagando sobre los diferentes pensamientos que venían de tiempos ancestrales, el uso de plantas de poder, pues la comunión con la naturaleza precisamente, y eso es lo que viene expresado en Los Chamanes de México, que es una serie, me parece que de 8 libros, que hemos hablado muchas veces en diferentes programas de eso. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que escribe Jacobo Greenberg en el tomo número 1 de Los Chamanes de México, el capítulo 3, que es el encuentro que tuvo con doña María Sabina de Huautla. Y pues, tiene algo raro Jacobo Greenberg, que mezcla precisamente sus indagatorias en su tono, en sus teorías, y lo hace de pronto demasiado científico, pero de pronto le mete cosas que intentan ser como más narrativas para contarlo precisamente en primera persona. Y así están escritos estos libros, con mucha sencillez en algunas partes y con otras que ya implican que tengas cierta noción precisamente de las investigaciones de este investigador mexicano. No vamos a clavarnos en que está desaparecido, ni mucho menos. Vamos a hablar de sus textos sin calificativos, sin más comentarios, más que lo que viene expresado aquí. Es una cápsula corta realmente, porque me abocaré nada más al texto y a la experiencia que cuenta precisamente el autor en primera persona sobre su visita a Huautla y el contacto que tuvo con María Sabina, que es muy conocida precisamente. Tuvo un boom en el que vinieron de todos lados del mundo y pues a buscar precisamente el poder de los niños, de los hongos, y es lo que les quiero comentar. No profundiza mucho, va a haber mucho más programas que hablen precisamente de este tema de María Sabina, por supuesto. Es una de las chamanas más reconocidas, más conocidas, y que, como les digo, pues tuvo un boom en el siglo pasado bien importante, y todavía pues esta región en la sierra norte de Oaxaca pues sigue siendo importante y sigue siendo atractiva para muchas personas, porque precisamente siguen buscando el poder de los hongos y cómo se puede conectar, pues no sé si con el subconsciente o con otros planos. Esas eran las indagatorias que precisamente hacía Jacobo Greenberg. Se me fue el nombre de pila. Por algo será. Sobre los chamanes de México, su pensamiento y sus poderes, así como el uso de las plantas. Les dejo, antes de comenzar, la liga de Telegram por si quieren que les avisemos. Está ahí. La liga de Telegram, por si quieren que les avisemos, pues si están en la computadora, pasen su teléfono para que les mande directamente a la liga y que les podamos avisar cuando vamos a hacer transmisiones en vivo del canal, porque prácticamente estamos haciendo diario en estos últimos tiempos y cuando nos es posible. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí voy a leerles este texto. Son muy pocas páginas. Esperemos sus comentarios, a ver qué les parece, a ver si les gusta o les deja algo que pensar o que cuestionar, que yo creo que es lo más importante, no quedarnos con nada más que lo que nosotros tengamos de dudas y las resoluciones o respuestas que encontremos con nuestra propia experiencia a estas dudas. Dice así: el escrito que se presenta a continuación no pretende ser un estudio exhaustivo acerca de María Sabina.
Ni siquiera es un análisis más o menos completo de su personalidad, actividades y poderes. El autor no conoció lo suficiente a la Sabina como para intentar un estudio serio de su obra. Más bien, es un intento de compartir con el lector una experiencia concreta. María Sabina vivió en Huautla, en la Sierra de Oaxaca. Durante su niñez se acostumbró a ingerir los hongos alucinógenos que crecen en forma abundante en la sierra durante la estación húmeda. Un biólogo llamado Wasson la descubrió y la dio a conocer al mundo. A partir de ese momento, María Sabina adquirió fama mundial, pero al mismo tiempo perdió parte del poder que los hongos le transmiten. Es decir, como si fuera un intercambio. Te revelo, te doy poder, pero cuando se masifique, quizás ya no sea el mismo que conquiste. Es algo parecido a lo que platicábamos la vez pasada sobre lo que contaba Guillermo Marín sobre las indagatorias y el poder que se le fue concedido a partir de Don Juan a Carlos Castañeda, de todo ese linaje, pero que finalmente había un tributo que... Algo así me imagino que es. Es todo dentro de este pensamiento precisamente, que ustedes tienen la última palabra y el último juicio, porque pues cada quien se queda con lo que es más cómodo, con lo que es más satisfactorio para su concepción del mundo. Al igual que con el autor de este capítulo, María Sabina fue la guía de innumerables buscadores que acudían a ella con la esperanza de encontrar respuesta a sus problemas. Esta chamana poseía el talento de guiar con ayuda de los hongos a sus compañeros temporales del viaje alucinógeno en realidades extrañas y fantásticas. Poseía además el don de ver el estado interno de los que tuvimos el privilegio de conocerla. Como se dará cuenta el lector al leer este capítulo, María Sabina mostraba la capacidad de establecer una comunicación directa, es decir, una comunicación que no requiere el uso de canales sensoriales. En el laboratorio de investigaciones psicofisiológicas hemos encontrado que la comunicación directa entre seres humanos ocurre cuando existe una concordancia entre las variaciones de coherencia interhemisférica de los cerebros de los sujetos. Mientras para más parecidas entre sí sean las oscilaciones individuales de coherencia interhemisférica, mayor es la comunicación directa. Según la teoría sintérgica, lo anterior significa que los campos neuronales irradiados a partir del cerebro de los que se comunican embonan en una interacción congruente basada en una similar coherencia individual. Por lo que intento comprender es de ciertas afinidades dentro de sus cerebros o dentro de sus percepciones, lo que hace que tengas muchísimo más facilidad o menos facilidad para comunicarte mentalmente. Es lo que yo comprendo. Esto ya entra dentro precisamente de lo científico y de estas investigaciones que hacía Greenberg precisamente de las capacidades sobrehumanas o poco comprensibles de los chamanes. Pero bueno, vamos a continuar. En realidad, y de acuerdo con la misma teoría, la interacción entre todos los campos neuronales y la estructura del espacio-tiempo forma un complejo hipercampo dentro del cual todos estamos imbuidos, como si estuviéramos conectados con esa, ¿cómo se podrá decir? Con ese campo y bajáramos la información y ahí estamos todos inmiscuidos. Quizás estos chamanes tienen muchísimo más facilidad de ingresar, conectarse con conciencia, con coherencia, traducir y a partir de ahí parecer que te están leyendo la mente, pero si todo habita precisamente afuera, diríamos como radios, como receptores. Eso es lo que yo intento comprender. Es difícil de pronto lo que explica Greenberg, pero bueno, cada quien saque esas conclusiones, indague. Nosotros vamos a tener textos, pero hay muchísimo para investigar desde nuestro propio entendimiento y formación, por supuesto. Hace un tiempo murió María Sabina, y todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla sabemos que con ella se fue una de las más grandes chamanas de México. Saber el nivel de conciencia desde el cual esta mujer percibía la realidad es imposible. Solamente ella lo sabía al vivirlo. Lo que cada uno de sus discípulos podemos hacer es atestiguar y compartir las experiencias que tuvimos con ella. Precisamente, con este motivo y como un homenaje póstumo, intentaré describir lo que a un grupo de colegas y a mí nos sucedió cuando fuimos a visitarla a Huautla. Hace 15 años, llegar a Huautla, en el estado de Oaxaca, por tierra era algo parecido a una hazaña.
El camino estaba en plena construcción y las máquinas gigantescas removiendo grandes rocas abundaban por doquier, bloqueando curvas y tramos montañosos. Huautla nos recibió envuelta en una bruma casi impenetrable. Todo estaba húmedo, incluyendo nuestra ropa y pertenencias. Viajábamos en un jeep safari. A la mitad de una calle se nos acercó corriendo una niña. Se subió a uno de los costados del vehículo y con voz entrecortada nos dijo que su abuelita quería vernos. Le preguntamos por el nombre de ella y nos dijo que se llamaba María Sabina. Todos nos miramos sorprendidos. María Sabina. Aquello era como un milagro. Habíamos oído de ella a través de los trabajadores de Watson, no sé cómo se lea. Pero no esperábamos que nos saliera al paso a través de su nieta y menos que nos quisiera ver. Esto hay que ver precisamente lo que él mismo dice Greenberg, de que no existe el azar, de que todo se empieza a construir, y lo maneja en otro libro de esta serie. Por eso aquí se sorprende, pero finalmente después se lo empieza a explicar, porque todos estos fenómenos, pues obviamente él dice, como si es lo que veníamos a buscar y nos viene a recibir, pues es lo que empieza a generar esos interrogantes, esas investigaciones. Bueno. Por supuesto que accedimos a la invitación. En menos de 30 minutos nos encontrábamos de la casa de la chamana. Nos invitaron a pasar a un salón repleto de costales llenos de café y maíz, entre los que nos sentamos a esperar. Al poco rato entró la anciana acompañada de un intérprete. Que era su hijo, nos dijo que María quería que hiciéramos un viaje de hongos con ella. Nos invitó a conseguir los hongos y habló largamente acerca de lo que nos costaría la experiencia. Recuerdo que insistió tanto en el precio y en los arreglos monetarios que tanto yo como mis dos amigos y colega nos miramos dubitativamente. Eso es lo que no sé, precisamente eso de dar, que recibes, si tienes que entregar algo a cambio de conocimiento de algo que no puedes percibir. Pero no sé precisamente si las concepciones de los chamanes o si les estaba cobrando en función de que ellos los estaba viendo llegar en un jeep, de que eran finalmente pues gente con poder adquisitivo, o si realmente, así como lo plantea él desde este punto de vista pues material, estaba mostrando más interés monetario que en ayudarlos. Esas son preguntas que ustedes se tienen que hacer. Yo me quedo con eso. Después de varias horas de búsqueda conseguimos una buena porción de hongo. Uno de nuestros compañeros, Roberto, era un experto y nos dijo que algunas variedades servían para incrementar la capacidad introspectiva, mientras que otras producían efectos sensoriales extraordinarios. La variedad que habíamos conseguido pertenecía al primer género, y por ello era recomendable vivir la experiencia en la noche. Regresamos a la casa de Sabina después de recorrer un camino que ahora, a diferencia de la primera vez, nos pareció larguísimo. Nos sentamos a esperar, mientras observábamos a la familia de la chamana. Uno de sus nietos, un muchacho de 12 o 13 años, nos acompañó. Tomaba licor de una botella y pronto se emborrachó. Aquello, aunado al manejo comercial, nos llenó de disgusto. Es decir, ya estaban bien enojados. Vienen, nos manda al nieto o al familiar, ya está bien borracho y aparte nos quieren cobrar. Imagínense toda la escena, ¿eh? Estábamos allí para vivir una experiencia mística y aquello nos decepcionaba. Al anochecer llegó María Sabina. Traía consigo un sahumador con copal cuyo delicioso aroma alivió un poco nuestra incomodidad y aprensión. Después, la chamana se acercó a cada uno de nosotros y nos frotó los antebrazos con un polvo oscuro. Más adelante nos invitó a comer los hongos después de que ella hizo lo propio. Yo llevaba conmigo un cuaderno y me preparé para escribir mis experiencias, mientras que mis compañeros, acostados dentro de sus bolsas de dormir, se burlaban de mi espíritu académico. Después de 30 minutos, mi intención de escribir se empezó a desvanecer en el interior de unas distorsiones perceptuales y unas emociones mezcladas de gozo y temor. Decidí que escribir no era importante y me introduje a mis cobijas, las que me parecieron más un capullo que una cama improvisada. Al cerrar los ojos aparecieron imágenes. Más tarde, estas se transformaron en sensaciones corporales de incomodidad. Hacía mucho frío y la humedad me trastornaba. Mi cuerpo empezó a distorsionarse y todo yo era una mezcla de frío, lluvia y desaliento. Aparecieron imágenes de calles onduladas, bordeadas de edificios.
Yo viajaba a través de las ondulaciones. Mi incomodidad empezó a ser intolerable. De pronto, apareció en mi conciencia la imagen de mi sillón favorito. Estaba en mi casa leyendo y sintiéndome protegido y tibio. El frío había desaparecido y me sentía muy bien. En ese instante, la chamana empezó a cantar una oración. San Pedro, San Pablo, repetía el nombre de los apóstoles con frases en mazateco. Inmediatamente mi comodidad, tan arduamente lograda, la tibieza de mi hogar y todo mi yo, retornamos al frío, la humedad y la desesperación de un cuerpo distorsionado acostado en esa choza de la sierra. Tardé una eternidad en recuperarme. Volví a ver las calles onduladas y cuando retorné a mi sillón, María volvió a cantar. San Pedro, San Pablo, haciéndome retornar a la desesperación corporal. Aquello se repitió 7 veces. Cada vez que lograba retornar a la comodidad y al placer, la chamana cantaba, sacándome de mi estado e introduciéndome en la desesperación del presente. Era obvio que la Sabina reconocía mi mente y sabía sus cambios. Era tan sincronístico su canto con mis estados psíquicos que pronto pensé que su intención era malévola y desesperado me incorporé y salí a la intemperie. Me recibió una luz pertinaz, pero la prefería al infierno sabiano del interior de la choza. Empezó a amanecer y di gracias a Dios por el retorno de la luz y por el milagro del nuevo día. Tardé varios años en entender y apreciar mi experiencia. María Sabina me había mostrado uno de mis refugios emocionales, mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a huir de la realidad para guarecerme en su estructura de comodidad. Le agradezco la terrible enseñanza. Gracias, María Sabina, y sigue creando ahí donde te encuentres. Les dije que era un texto corto y precisamente uno dice hongos y se empieza a imaginar imágenes completamente abstractas y extrañas y deformes como de esas de caricaturas o como la información que tengamos cada quien. Y simplemente yo creo que a partir de la banalidad con la que llegó él, del escepticismo, del academicismo, ¿por qué no decirlo? Porque él lo reconoce, que sacó su cuaderno, pues ella dijo, pues estás aquí, quieres vivir esta experiencia, te estás conectando con conciencia, con el presente, con tu propia mente, con todo esto que podría habitar en este plano o en otro plano, o con esta percepción, es que podría ser un plano, pero con esta percepción o con otro tipo de percepción. ¿O qué onda? Entonces, pues vean cómo Greenberg pues, reacciona enojado, escéptico, decepcionado, molesto, porque precisamente le dio mucho peso él a lo monetario que estaba percibiendo en ese momento y pues rehuyó y yo creo que puso esa barrera en la que él no quería estar en ese presente, no quería dejarse llevar, estaba apenas envolviendo y sentía esos estados físicos que le parecían muy incómodos, esa humedad, como habla precisamente de ese espacio incómodo, frío, que estaban cansados, que habían caminado y realmente creo que no se pudo conectar y cuando se estaba intentando ir, lo que hacía su mente o su subconsciente era irse al lugar más cómodo y seguro en lugar de poder fluir en los espacios que probablemente le estaban abriendo la capacidad de estos hongos o la propia mente de María Sabina como él reconoce, que dice que puede conectarse con la suya y percibir ese estado emocional, ese lugar de confort, ese lugar de comodidad que era su refugio. Y finalmente, pues yo creo que él se cerró para no poderse abrir algo muchísimo más profundo, al menos emocional, que pudiera ella revelar y acompañarlo para buscar una búsqueda más profunda. Finalmente entiendo que Jacobo Greenberg pues se quedó con ese aprendizaje y dijo, pues tengo que vivir en presente y tengo que dejarme llevar, dejar que las cosas sucedan y aprender a estar aquí y a poder percibir en su totalidad esta realidad. Es un texto bien cortito en este mismo libro que igual lo vamos a retomar, igual vamos a indagar más a fondo. Vienen pues diferentes chamanes, es como la introducción precisamente de esta serie y habla pues de diferentes temas que ya hemos hablado en otros programas y que vamos a seguir hablando. Porque empieza con Don Lucio de Morelos, el primer encuentro, la iniciación chamánica, Doña Pachita de la Ciudad de México, que es así como el tema, ¿no? Inmediatamente asocian a Pachita con Greenberg.
Y vamos a hacer pronto un capítulo del libro que es de esta misma serie de chamanes, donde explica lo que hablaba Cuauhtémoc con Pachita, que era supuestamente la entidad a través de que ella encarnaba para hacer estas curaciones, que se ha discutido muchísimo, muchísimo. Yo lo único que voy a hacer es leer los juicios, las conclusiones, cada quien las va a sacar por sí mismos, va a indagar, se va a quedar ahí, depende del interés de cada quien. Bueno, luego continúa con este de María Sabina de Cuautla, don Iván Ramón de la Ciudad de México, doña Asunción de Hidalgo, don Inocencio Flores de la Cruz de San Miguel Sinacapán en Puebla, doña Licha de Puebla también, los Hasidim de Morelos y don Florencio también de Morelos. Y van a ver precisamente pues estas notas, y si quieren nos vamos a ir acercando precisamente a estos primeros encuentros que tuvo este investigador con estas personas que se denomina chamanes, que se dicen chamanes, con estas personas de poder, y cómo él indaga, cómo se cuestiona precisamente esos encuentros. El libro de Pachita está bien interesante, me encantaría leerlo completo, pero nos vamos a ir a ese extracto que les digo de la comunicación que tiene con él. Bueno, espero que esto nos acerque. De hecho, a mí me acerca a ese pensamiento occidental de Greenberg, a ese pensamiento académico, ese pensamiento lógico y racional, con el pensamiento místico indígena, el pensamiento místico que vincula precisamente nuestro no entendimiento, pero sí nuestro vínculo con las plantas, con la tierra y finalmente con un todo que no es perceptible por los sentidos. Y eso es lo que quizás nos haga revelar o nos haga indagar por ahí, que ahí hay unas claves para comprender el conocimiento de estas viejas filosofías y cosmovisiones de nuestros antepasados, de los indígenas y del pensamiento. De ahí el vínculo. Vamos a seguir yendo para adelante, para atrás, en diferentes textos. Espero lo hayan disfrutado y les agradeceré que si les gustó, pues dejen un like, compartan. Si no les gustó, pues bien. De todos estamos en nuestro derecho de poder estar satisfechos con lo que vemos, con lo que escuchamos. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Una transmisión corta y nos vemos pronto el próximo. Perdón, me dejé el like en lugar de cambiarla. Y le quité el logo. El próximo lunes con otro tema que espero sea de su interés. Que nos siga haciendo generar más preguntas, más preguntas, más preguntas, más cuestionamientos. Y en alguna de esas, algún lugar cómodo que decidamos creer o querer creer. Muchísimas gracias. Que descansen.